Nuestro tema es los límites de la sabiduría. Y hemos puesto aquí en la pizarra, en el pizarrón, adelante, hemos puesto aquí la primera parte de un letrero, eso que está aquí en la pizarra, y en mi pantalla, ¿no? Lo acostumbrados que ya estamos a esa hora. Esta leyenda que ustedes están viendo acá, a lo mejor muchos acá sí conocen, esta leyenda se encuentra al pie del monumento a la madre, que se encuentra en la capital mexicana, por el rumbo de Zumba. Esta leyenda está ahí y fue la que mucho tiempo estuvo sola, la leyenda, porque se construyó el monumento. Hace muchos años se hizo una campaña para recoger fondos y demás para construir el monumento a la madre. Aquí en México somos muy, muy dados a eso. En América Latina también, pero bueno. Se hizo el monumento patrocinado por un periódico, se recogieron los recursos y se construyó, y ahí está el monumento a la madre. Pero esta primera leyenda que está es la original, a la que nos amó antes de conocernos. Obviamente una leyenda como esa pues provoca muchos suspiros y muchos buenos sentimientos y todo. Pero como vamos a ver ahorita, el pretexto para esta recuperación de esta leyenda, pasaron los años, y las mentalidades han cambiado, y ustedes lo saben bien, todos lo sabemos, y se consideró, especialmente por parte de grupos defensores del feminismo y cosas como eso, que esa leyenda estaba incompleta. Entonces algunos quizás recuerden esta, ¿no? Que sigue ahí, está arriba. Pero abajo se le agregó otra, que ahorita vamos a comentar a propósito de lo que hace el Eclesiastés en el capítulo 7, que dice así: mejor es la buena fama que el ungüento fino, y el día de la muerte que el del nacimiento. Mejor ir a la casa donde hay luto que a la casa donde celebran festín, porque aquel es el fin de todo hombre. Medite en esto el que aún cuenta con vida. Mejor que la risa es la aflicción, pues si es cierto que entristece el rostro, beneficia la mente. Los sabios piensan en la casa donde hay luto, los necios en la casa donde hay fiesta. Mejor es escuchar la reprensión de un sabio que canciones de obtusos, pues las risas de los necios son como crepitar de espinos bajo la olla. También esto es futilidad. La extorsión convierte al sabio en insensato, pues el soborno corrompe el corazón. Mejor el término de algo que su comienzo, mejor es la paciencia que la altanería. No te encolerices con facilidad, en el pecho de los necios anida la ira. No preguntes, ¿cómo es que el pasado fue mejor que el presente? Pues con solo preguntarlo muestras tu falta de sabiduría. Sabiduría acompañada de posesiones es buena para el que vive bajo el sol. La riqueza es protección, como el conocimiento, pero la sabiduría tiene la ventaja de que da vida a sus poseedores. Considera la obra de Dios. ¿Quién puede enderezar lo que Él ha torcido? Cuando te vaya bien, alégrate, pero si te va mal, reflexiona. Lo mismo lo uno que lo otro son obra de Dios, para que el hombre no descubra lo que vendrá después de él. ¿Nadie dice amén? Amén. A Eclesiastés también hay que decirle amén. Sí. Aunque sea a regañadientes, ¿no? No. Pero hay que decirle amén también a Eclesiastés. Hermano Miguelito, ¿quiere usted orar por esta sesión? Por favor. Querido Dios, te damos gracias por el día de hoy, por lo que vamos a aprender, pero Señor, también por la intención de poner por obra lo que aquí aprendamos. Gracias por tu Hijo, el pastor,
que nos está guiando con la sabiduría que tú le das, Señor. Con la misma intención te rogamos, Señor, que estés en nuestra vida, en nuestro corazón, para que podamos actuar como tú deseas que sea. Gracias por el día de hoy, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muchas gracias. Con la oración que acaba usted de hacer, hermano, mientras usted oraba, se me vino a la mente algo que no hemos podido ver todavía en el libro, pero que sería algo así como el proyecto pedagógico del Eclesiastés. Porque ahorita que pedía usted a Dios que nos permita aprender, yo creo que había que agregarle a la oración con todo respeto, y no va a tener problema con eso. Necesitamos, a partir de toda la escritura, pero especialmente de Eclesiastés, necesitamos aprender, sí, pero también necesitamos desaprender y luego reaprender. O sea, las tres partes del proceso pedagógico. En la teoría pedagógica ya se maneja el tema de desaprender, ya se maneja el tema. Hay que corregir algunas cosas que uno aprendió. Y este teólogo que fue pedagogo y psicoanalista brasileño, protestante, que fue Rubem Alves, él decía, incluso coincidiendo con muchas ideas de Paulo Freire, ellos decían que es necesario incluso olvidar muchas de las cosas que aprendimos, que de hecho ya las olvidamos, las cosas que no hemos puesto en práctica y que aprendimos en nuestra infancia sobre todo y adolescencia, si no las pusimos en práctica ya se nos olvidaron. Y ahí están bien en el olvido y ahí se van a quedar y ya no van a regresar. Pero la teoría pedagógica ha considerado el desaprender como parte de aquellas cosas que conscientemente tendríamos que hacer a un lado, olvidar, cuestionar, criticar incluso, para entonces, no necesariamente en términos de corregir, porque siempre viene ese verbo a nuestra mente, ¿no? Si aprendí mal eso, entonces tengo que corregirlo. No, eso ya sucedió, ya lo aprendimos así, y así se quedó. Bueno, malo, como fuera, se aprendió así y así se quedó. No, ahora hay que desaprender conscientemente eso y reaprender. Y creo que eso el Eclesiastés lo hace, y especialmente en este capítulo 7. Porque anoche que estaba viendo algunas cosas sobre el tema de hoy, me acordé de esa leyenda. Ahorita que llegaron más hermanos y hermanas, vean esa leyenda que está en el pizarrón, por favor. ¿Sí se acuerdan dónde está? Las hermanas que acaban de llegar. Esa leyenda. ¿En el monumento a la madre? En el monumento a la madre. Pero no se acuerdan de la segunda leyenda que está abajo, ¿verdad? No, pues. Ni de la primera. Bueno, la primera Así como que muy recordado. Como que muy recordado, ¿no? Pero esa leyenda está ahí abajo del monumento a la madre. Ahorita vamos a ver la segunda leyenda y vamos a ver cómo le contesta a la primera, la pone en su lugar, la cuestiona y la hace decir otras cosas que no decía esta. Bueno, esta dice muchas cosas, pero la otra dice, no sé si más, pero la critica, la cuestiona, y es muy dura esa otra segunda frase, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué dice? Ahorita vamos a ver. No, primero vamos a ver Título Eclesiastés. siguiente, no te lo pierdas. No, ahorita vamos a ver eso. Eclesiastés 7, del 1 al 14, y aunque nuestro ya estamos acá agregando. Ahí en la página 4 del boletín, hoy estamos recurriendo a un libro que se llama Lectura Espiritual del Antiguo Testamento. Y este tomito es el dedicado a Eclesiastés, y así lo mandamos ayer, o antier, en el grupo de WhatsApp está el tema y está la portadita del libro. Este es un autor italiano, Antonio Bonora. Es un autor italiano que escribió este librito sobre el Eclesiastés, y tiene muchas cosas buenas este librito, porque sin llegar a cansar, porque no cansa lo que hace este autor. Como no lo tengo impreso, imprimí algunas páginas las que corresponden a esta sección que vamos a ver. Y lo que él hace es, digamos, una combinación muy buena de la lectura, como él llama, como la colección se llama, lectura espiritual, pero al mismo tiempo va explicando términos hebreos. No satura, no cansa. Él sabe que los que leemos el libro no dominamos el idioma hebreo,
pero nos va dando pautas. Por ejemplo, aquí en la página 4, si ustedes ven, ¿qué parrafito es? A ver, a lo mejor yo estoy confundido aquí ahora, pero bueno. Ahorita lo vamos a ver, pero vamos a ir viendo cómo lo plantea. Los límites de la sabiduría humana, ese es el tema que vamos a ver ahora. Este sencillo método didáctico, que era el que usaban antes los creyentes, el pueblo de Israel, causaba impacto en el pueblo gracias a su simplicidad, el estilo anterior, a ese estilo se refiere. Ahorita que hablábamos de lo didáctico. Su estilo moralizante y la teoría, conste que teoría y doctrina no son lo mismo, pero nosotros tenemos que movernos en el terreno de la teoría y de la doctrina de la retribución. Y lo vamos a poner acá porque es muy importante ese tema. Creo que me tengo que pasar. Teoría Porque me estorba mucho, pastor. o doctrina, sí, Ana, perdón. Al contrario, pastor. Yo le estorbo, creo que me paso allá con Sarita. No se preocupe. Teoría y doctrina de la retribución. La retribución. Romanos 10. Pero sobre todo Proverbios. Al que obra bien le va bien siempre y al que obra mal le va mal siempre. Esa es la teoría de la retribución, que es una doctrina, de hecho. El que actúa bien delante de Dios siempre le va bien, y el que actúa mal delante de Dios siempre le va mal. Así de simple era la doctrina de la retribución. Y aquí está. Las acciones buenas acarrean felicidad y las malas, ¿qué causan? Dice, desventura. O en su versión religiosa, Dios castiga a los malos y premia a los buenos. Así de simple. Esa es la teoría o la doctrina de la retribución. Dios castiga a los malos siempre y premia a los buenos. ¿Cuándo? Siempre. Siempre. En la Jerusalén del siglo III antes de Cristo, en la época del Eclesiastés, se difundían también concepciones apocalípticas, según las cuales el mundo estaba corrompido y su maldad estaba alcanzando su punto álgido. O sea, el mal estaba desatado, el pecado, la oposición a Dios. Recordemos que las cosas estaban muy complicadas. Cuando llegara a su ápice, cuando llegara a su clímax todo esto, a las cosas más terribles, estallaría una catástrofe regeneradora. Esa era la esperanza que tenía el pueblo, que hubiera una catástrofe que viniera a componer las cosas, para la que es preciso prepararse, despreciando y rechazando este mundo perverso que camina hacia su ruina. O sea, esa era la conciencia que tenía la gente. Y luego viene aquí la explicación, ¿verdad? Las observaciones sobre el Eclesiastés. Con su sonrisa irónica y su crítica corrosiva, Cogelet entabla diálogo con la pretendida cultura de su tiempo y con la modestia del sabio, pero con la genialidad del pensador de raza. Cita los proverbios más difundidos, los cita, ¿y qué hace con ellos? Los somete a un análisis crítico. Así como el dicho de la leyenda del monumento a la madre. Ahí está la sabiduría popular mexicana concentrada y la gratitud hacia las madres, hacia nuestras mamacitas, madrecitas se les decía antes. La gratitud, el reconocimiento por todo lo que hicieron por nosotros, tanto así que nos amó incluso antes de conocernos. Cierto. Y ahí está esa sabiduría popular, la gratitud, probablemente el arrepentimiento por cómo las tratamos, en fin, todo eso que se acumuló en la sociedad mexicana durante décadas, si no es que siglos. Entonces, eso va a ser el Eclesiastés, y lo hace desde el primer versículo, que tiene 2 versos. Y tiene 2 versos, como lo vamos a ver más adelante, aunque no en todos los casos funciona aquí, pero los versos dentro de los versículos de Eclesiastés 7 funcionan dentro del sistema y del esquema poético de todo el Antiguo Testamento, que es el paralelismo. Se dice primero una cosa y la segunda cosa que se va a decir o complementa a la primera, o le agrega a la primera algo más,
o es una antítesis de lo primero que se dijo, es lo contrario de lo que se dijo. ¿Cómo dice? Mejor es la buena fama que el ungüento fino. Ese es un dicho ya establecido, ya reconocido, aceptado. Es como si dijéramos, más vale, ¿qué? ¿Cómo se llama? Pájaro en mano que ciento volando. Es mejor tenerlo seguro acá, que andan volando allá 100, pero yo tengo uno aquí. Ahí está el dicho, ¿no? La sabiduría popular, los refranes, ¿no? Mejor es la buena fama que el ungüento fino. Retoma el dicho, retoma el proverbio, y en la segunda parte le da un golpazo. Igual que pasó con el monumento a la madre. Y el día de la muerte que el del nacimiento. O sea, lo que hace aquí el Eclesiastés es un trabajo literario y de sabiduría verdaderamente creativo, es verdaderamente... Como que se mofa, ¿no? Se mofa, pero el punto aquí está en ver qué tanto talento puede tener alguien para enunciar lo que ya está establecido, recordarlo. Por ejemplo, podemos citar muchísimos dichos acá, mencionarlos, varios, ¿no? Cuando la partera es mala, le echa la culpa al niño. Esa es la versión light. Ay, Dios. Esa es la está versión el light. libro de esos? ¿Cómo? ¿Y esos dichos quién se los dio a ustedes o cómo los supieron? Hay colecciones Es enteras de veracruzano, dichos. ¿no? Ah, es veracruzano. No, Ay, veracruzano tú eres no. de ¿De dónde es? Veracruz. Es hispano, punto. ¿sí? Ya no tiene el lugar de origen. No sé, yo se lo aprendí a Daniel. Sí, él lo decía. pero esos vienen de... Cuando el niño de llora, la ¿o sed. qué dices? Cuando la partera es mala, le Ah. echa la culpa al niño, pero esa es la versión light. Ok. Por supuesto que no voy a decir aquí la versión 3X, de ninguna manera. Ay, todavía tiene Sí, claro. Y hay variantes. Por ejemplo, Nos la van a mandar. hay recopilaciones, yo tengo cuando menos... Sí. Yo tengo cuando menos 2 recopilaciones, libros completos de refranes, de dichos, donde están recogidas las versiones agregadas y las variantes. Y las variantes light y las variantes groseras, las variantes léperas, como se dice aquí en México, los léperos. Son cosas verdaderamente brutales. Ese refrán tiene variantes indecibles, ¿no? De verdad. Decimos, por ejemplo, algo como eso, y luego cómo le contestamos, cómo lo corregimos, cómo lo criticamos, como aquí. Mejor es la buena fama que el ungüento fino, Pues sí. y el día de la muerte que el del nacimiento. O sea, lo que hace el Eclesiastés es sobrecogedor, o sea, retoma una idea inicial que todo mundo sabía. Es mejor tener buena fama que un ungüento fino. Es mejor la buena fama que el ungüento fino. No es como cría fama y échate a dormir. También, exactamente, sí. Y lo mencionan acá los comentaristas, ese mismo dicho, crea fama y échate a dormir. Pero cualquier refrán que podamos recordar, a cualquiera se le puede hacer lo que hace el Eclesiastés aquí, a cualquiera. Se le puede complementar, se le puede agregar, se le puede quitar, se le puede cuestionar. El cuestionamiento que hace el segundo verso del versículo 1 es demoledor. Es demoledor. Mejor es la buena fama, sí, pero mejor es el día de la muerte que el del nacimiento. O sea, se va hasta el extremo total. Pero tiene mucha sabiduría. Sí, eso no está en discusión, hermana, eso está clarísimo. El punto está en el tipo de sabiduría que maneja. No es la sabiduría convencional. De hecho, este capítulo 7, que ya es el centro del Eclesiastés, es donde encontramos al Eclesiastés con la mayor crudeza que tiene. Podríamos, eso es, decir que es sarcástico. Es sarcástico, es irónico. La ironía es toda una ciencia literaria. Hay libros enteros dedicados a la ironía, cómo se hace la ironía. ¿Se acuerdan de Milán Kundera, ese escritor checo que escribió el insoportable levedad del ser? Sí. Él tiene un artículo precioso que se llama El sentido irónico de la vida. El sentido irónico de la vida. ¿Se puede pasar por la vida siendo irónico? Sí. Claro. Bien bonito, y se disfruta muchísimo la vida siendo irónico. La gente no lo soporta, a uno, pero... o al irónico, no lo soporta, no lo tolera y le dice hazte para allá, porque todo lo manejas con ironía, y el irónico responde sí, ¿y qué tiene? De esa manera, ¿no?
¿Y qué tiene? Sí, eso es lo que discute Milán Kundera al escribir sobre el sentido irónico de la vida. Ujú. Claro, es la ironía, es el sarcasmo, es la manera de... Pase por acá, Ana, aquí hay un lugar. Es la manera Que le de... llaman el humor negro. Es el Ándale. humor negro, sí, pero hay Pero también es muy matices. fino, Hay no todo el mundo matices. lo sabe manejar. Hay matices, hay tonos. No es lo mío la ironía que el sarcasmo, dicho sea de paso. ¿Cómo? Hay niveles. Hay niveles, pero, o sea, se parecen mucho, pero la ironía, como aquí vemos, el texto, el versículo 1 es irónico, la segunda parte del versículo 1 es irónico, la segunda parte es irónica, y el día de la muerte que el del nacimiento, y casi uno puede escuchar al autor del Eclesiastés carcajeándose después de decirlo, porque retomó el refrán clásico viejo, y le da un golpe tremendo. Háganle un lugar aquí al hermano Agustín, por favor. Háganle lugar por acá. Sí cabe bien, sin ningún Allá en problema. la mesa. Aquí cabe perfectamente, Ahí hermano. cabe, junto a Olivia. Aquí cabe. Sí, la hermana no pellizca. Ni la hermana que está de otro lado. Bueno, entonces, sí, Eso es no lo- vamos aquí a hacer esas explicaciones detalladas ni técnicas, no es el caso, pero la ironía, el sarcasmo, como dice aquí, con su sonrisa irónica y su crítica corrosiva, Kohelet dialoga con esa pretendida cultura de su tiempo y con la modestia del sabio, pero con la genialidad del pensador de raza. Cita los proverbios más difundidos y los somete a un análisis crítico. ¿Sí? ¿Le podemos pasar, por favor? Este proceso, vean ustedes, para que lo subrayen ahí en la página 4, ¿desde dónde va hasta dónde? Desde el 7.1 hasta el 9.6. Sí. Son 2 capítulos completos y una parte del capítulo 9. 7, 8 y el 9. 9, 6. El inicio del 9, sí. Entonces, tenemos allí una parte muy creativa, muy desarrollada, muy bien trabajada, en la que el Eclesiastés, y yo les debo decir, versículo 2, yo les debo decir que en alguna ocasión escuché un sermón predicado en unos funerales basándose en el versículo 2. Es la única ocasión que yo he escuchado predicado este versículo en unos funerales. Del versículo, capítulo 7, versículo 2. Ah, Mejor ir a la casa donde hay luto que a la casa donde celebran festín. banquete. Porque aquel es el fin de todo hombre. Ujú. Medite en esto el que aún cuenta con vida. Una sola ocasión he escuchado un sermón. Pues es cierto. Yo lo escuché de ti una vez. ¿Cómo? Una vez yo escuché eso de ti. Sí. En un sermón seguramente. que tú sabes cuál fue. Seguramente. Pero yo antes solamente había escuchado uno sobre ese versículo. Digo, predicarlo por separado, dentro de todo el esquema que tienen estos 14 versículos del capítulo 7 de Eclesiastés, es una exigencia interpretativa mayor. Porque, como bien insistió ahorita la hermana, hay que tomarle el pulso y hay que subirse al tren de esa ironía para estar en el tono y en el matiz que el autor está trabajando. Si no nos subimos a eso, el impacto del texto se pierde. Aquí forma parte de un paquete completo, los versículos 1 al 14, son una unidad discursiva completa que expone esa visión alternativa, crítica, sarcástica, irónica, de esas realidades que va trabajando. Por eso, el esquema de los proverbios, mejor es esto que aquello, lo repite cuando menos, vean ustedes, en el 1, 2, 3, en el 5, en el 8, son 5 veces, 1, 2, 3, 4, 5 refranes que hablan de mejor es esto que aquello. Mejor es la buena fama que el ungüento fino. Mejor ir a la casa donde hay luto. Mejor que la risa es la aflicción, donde está llegando a un extremo muy fuerte. Pues sí es cierto que entristece el rostro, beneficia la mente. Es mejor ir a la casa del luto que a la casa del convite, dice la otra traducción, que a la casa de fiesta, que al festín. ¿Por qué? Porque uno va a la fiesta y pues se destrampa y lo que sea y ya no reflexiona de ninguna manera, pero el que va a la casa del luto sí está pensando en eso, está reflexionando. Luego, versículo 5, mejor es escuchar la reprensión de un sabio que canciones de obtusos. ¿Qué palabra tan magnífica usaron aquí los traductores? Obtusos cerrados. Obtusos, don Gonzalo Báez Camargo y don Alfonso Lloreda.
Obtusos, canciones de obtusos. Mejor es escuchar la reprensión de un sabio que canciones de obtusos. Obtusos. Es un golpazo a ese tipo de personas. Eres un obtuso. Espérate, ¿qué me quieres decir con que sea yo obtuso? Obtuso, cuadrado, insensato. ¿Cómo dice nuestra traducción en vez de obtuso? Pues sí. ¿Cómo, no, pero ¿cómo dice? No. Versículo 5. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. De los necios. Necios es la dice las alabanzas de los necios. Necios. Acá dice la alabanza de los tontos. De los tontos. Necios, tontos, obtusos. ¿Sí? Una vez que le preguntaron le comentaron a Octavio Paz el nombre de otro escritor latinoamericano al que él no apreciaba, dijo: sí, hay nombres que después de repetirlos más vale lavarse la boca. Ay, qué tal. Se pasa. Hay nombres que después de decirlos más vale lavarse la boca. Ahí va esta línea de obtusos, necios, insensatos, tontos, ¿no? O sea, decir una palabra como esa para comparar al sabio con el obtuso, la clásica traducción Reina Valera es el par, es sabio necio. Ese es el clásico par, Reina Valera, en Proverbios y en Eclesiastés y también en los Salmos. Sabio necio. No, aquí es sabio versus obtuso. Es el obtuso, es el tonto, es el insensato, es el que no. El cegado totalmente en su idea. El obtuso, que cuando se está obcecado, totalmente cegado. Pero lo que pasa es que al decirle obtuso o necio hay un juicio de valor, no solamente el hecho, no solo de que no ve las cosas como las debe ver, no, es un obtuso, es un tonto, no sabe, ¿no? Sí, es un cerrado. Cada que abre la boca le salen esas cosas, ¿no? Pues las risas de los necios, agrega el 6, son como crepitar de espinos bajo la olla, es algo molesto, es algo que suena mal, que molesta, ¿no? Y aquí la Biblia que estamos usando ahora, la de don Gonzalo y don Alfonso, ahí en el 7:6 está poniendo una nota, pone un juego de palabras en hebreo entre espinas, sirim y olla, sir. Estas notas no están en otras Biblias. Este tipo de notas, a menos que sea una Biblia así, esas de eruditos, ¿no? No, esta nota, este tipo de notas no están en otras Biblias. El juego de palabras en hebreo. Y termina el versículo 6. El final del versículo 6 es muy importante. Se discute si debía estar en ese lugar o no. Pero aquí nuestros hermanos también se atrevieron a hacer otro cambio importantísimo, porque no es una palabra común. También esto es futilidad. Lo fútil. Fútil es Jebel. Jebel se puede traducir como fútil, pero no es una palabra tan común. Futilidad. También esto es futilidad. Entonces, estos primeros 6 versículos de Eclesiastés 7, como vemos acá, nos plantean justamente esas dificultades. Y aquí está lo que les decía del hebreo en la página 4 de nuestro boletín. Me brinco hasta el 4 para regresar, hasta el cuarto párrafo, en la página 4 de nuestro boletín. Dice: el primer proverbio, que es el que ya hemos recordado acá, de mejor es la buena fama que el ungüento fino. El primer proverbio tiene una factura sonora, simple y nítida. En hebreo suena así, y ahí está el texto en hebreo, transliterado. Tov Shem Mishemem Tov, mejor un nombre que buen aceite. Y ahí está el juego de palabras, están las asonancias, la cuestión de la repetición de palabras y especialmente de consonantes, es el idioma hebreo. Mejor un nombre que buen aceite. Y viene el comentario breve sobre ese versículo 1. Ninguna riqueza puede compararse a una buena reputación, alcanzada mediante una conducta virtuosa. Más aún, es tan importante dejar un buen nombre, honrado y respetado, que para quien ha acumulado méritos y se ha labrado buena fama, es preferible el día de la muerte al del nacimiento, pues en este aún no se tenía nombre alguno. El buen nombre no se hereda, se conquista. Amén.
Eso es cierto. Pero la segunda parte del versículo 1, la segunda parte, pues es la que le da el golpe tremendo, ¿no? Es un golpe duro. Y el día de la muerte que el del nacimiento. Pues ya es momento, ¿verdad?, de que pongamos la segunda parte del... ¿Usted se acuerda de este letrero que está ahí en el Monumento a la Madre, hermano Agustín? Sí, no. Bueno, no me acuerdo que está en el Monumento a la Madre, pero sí, lo conozco. La segunda ¿Usted parte, se acuerda de la segunda parte? Porque nos amó antes de conocer. Ese es el letrero viejito, el letrero antiguo. Pero hay un letrero que lo viene a complementar y que está allí abajo ahora y que es un... Se los vamos a mandar para que lo vean. A lo mejor dice, bueno, Eso estuvo bueno. Porque su maternidad fue voluntaria. Este es el letrero que está ahora completo, este es el antiguo y este es el complemento. Quiso ser madre, Quiso, no fue algo impuesto, una decisión. fue una decisión personal. Pero en los hijos no deseados. Es que ahí vienen los problemas de esta segunda leyenda. Justamente esta leyenda, sin que llegue a ser totalmente feminista, cuestiona la primera, la pone en su lugar. Sí. Y afortunadamente en el monumento quedaba el hueco para poner esa leyenda abajo. Y es una leyenda que en este país, sobre todo, y en nuestra Al sociedad... mexicano se le da mucho ¿Qué? mofarse. Pero esto no es una mofa. No, pero como que todos los refranes los pone. Ese humor negro que decía ella, como que al mexicano se le da mucho. En los sepelios, en los nacimientos. Yo como que lo veo. Sí, Se mofa, y es sí, grosero. hay algo de eso, es verdad. Pero pensando en esta leyenda, sobre todo asociándola con lo que hace el Eclesiastés, de tomar ya una frase hecha, como es la primera, que mucha gente dirá, no, sí, eso representa el sentir de todos los mexicanos, pero habrá algunos que digan, no, es que yo no pienso así. Y viene la segunda leyenda, a la que nos amó antes de conocernos, porque su maternidad fue voluntaria, y entonces el golpe ya está dado. Y por eso decía, esto no es una mofa, esto es un complemento, Sí. es un complemento, pero también es una crítica de la primera leyenda. Una reflexión. Pero critica a la primera, cuando se acordó y se decidió y se autorizó que la leyenda se pusiera, porque igual tiene su placa. Está la placa de arriba y abajo está la otra. Y pone en su lugar a la primera. No se quitó la primera, se agregó la segunda. Y al agregar esa segunda, entonces viene el problema del choque de mentalidades, de conciencias y de ideologías, que es lo que pasa aquí en el capítulo 7 del Eclesiastés. Cuando llega al versículo 7, donde habla de la extorsión, habla del cohecho, habla del soborno, dice, la extorsión convierte al sabio en insensato. Ante la extorsión, ante el dinero, ante la posibilidad de enriquecerse fácilmente en un minuto, en un segundo y demás, ¿qué pasa con la sabiduría? La sabiduría desaparece. Si la persona no tiene criterios éticos o morales para rechazarlo, pues el soborno corrompe el corazón. Este versículo 7 tranquilamente podría estar en el libro de los Proverbios, pero da la casualidad de que no está en el libro de los Proverbios. Y no está en el libro de los Proverbios porque los Proverbios y el Eclesiastés podríamos decir que son las dos caras de una misma moneda. En los Proverbios podríamos decir que todo es eminentemente positivo y no tiene sarcasmo, no tiene ironía, no tiene una doble intención. La ironía es una doble intención. Esa es una de las maneras en que se define la ironía. Tiene una doble intención. Es un lenguaje suplementario, es un lenguaje que desdobla lo que se está diciendo y lo dice de otra manera. Tiene que ser sutil, no se capta, evidentemente no se capta porque
tiene uno también, en el caso de los lectores de literatura sapiencial, como somos ahorita nosotros, sí tenemos que ir captando esos niveles de expresión del autor, del texto. Y tenemos que discutirlo y debatirlo para ver, por ejemplo, el versículo 8, que es otro de los problemas que tienen que ver con la mentalidad de la época. Mejor el término de algo que su comienzo. Mejor es la paciencia que la altanería. Y luego en el versículo 10 va a criticar a todas aquellas personas que dicen que todo pasado fue mejor. Sí. Versículo 10. Sí, todo. ¿Perdón? Sí. De hecho, este autor recupera desde la propia antigüedad. Esas son las cosas que los expertos, en las que los expertos nos ayudan y nos dan luces que no tendríamos de otra manera. Viene la réplica final de Kohelet a los nostálgicos. El que dice que todo pasado fue mejor es un nostálgico. Pero cita a Horacio, el gran poeta latino, y aquí está la frase latina antigua: laudatores temporis acti, a los que alaban los tiempos pasados. Critica a los que siempre están diciendo antes fue mejor. Yo compraba refrescos a 45 centavos en 1970. Pero son los que llegamos a esta edad. Definitivamente. Con esa nostalgia. Totalmente, sí. Pero para el Eclesiastés, llegar a una edad determinada y hablar así no es sabio. Para el Eclesiastés. Sí, llegaste a esa edad y te acuerdas de tu infancia y de cómo comprabas y veías y todo. Sí, por supuesto. Sí, pero ¿dónde está el punto acá? Esas personas, dice el Eclesiastés, están siempre prontas a denostar el presente. A denostar, esas personas están a denostar, despreciar el presente. Se refugian en el llanto por una hipotética edad de oro del pasado. Se refugian en el pasado, dicen, ay, ojalá los tiempos fueran como los de antes. En el fondo son gente que vive de recuerdos, de nostalgia por el pretérito al que desearía retornar como a un refugio seguro. No se sienten seguros en el presente. También ellos están convencidos de que el mundo presente camina velozmente hacia una corrupción cada vez mayor, como pensaban ya los primeros apocalípticos, dice. Entonces, es una crítica efectivamente hacia esa nostalgia. Son unos nostálgicos, pero dice, no preguntes cómo es que el pasado fue mejor que el presente, no preguntes, pues con solo preguntarlo muestras tu falta de sabiduría. Sí, claro. Con solo hacer la pregunta ya estás demostrando quién eres. Aquí termina, digamos, la parte de los refranes, del complemento crítico, de ponerlo en su lugar. Claro, nos detendríamos muchísimo, nos tardaría mucho también en esa paradoja que plantea el Eclesiastés, de que es mejor irse a la parte del luto. Sí. Es mejor estar ahí, es mejor pensar en eso. Versículo 4. Los sabios piensan en la casa donde hay luto, los necios en la casa donde hay fiesta. Es un pareado hasta cierto punto maniqueo, es decir, blanco-negro. Es mejor estar acá que estar acá. Ese es un recurso de la literatura sapiencial. Esos pares, esos pareados. Lo blanco-negro, el necio, el sabio. En fin, son opuestos rotundos. No hay antitéticos, sí son completamente opuestos. Ya en los versículos 11 al 14, que es donde llega a las conclusiones, ahí ya deja los refranes y las repeticiones y todo esto, y las comparaciones, y empieza a reflexionar ya por separado después de lo que expuso, donde dejó hecha polvo la sabiduría de su tiempo. Sabiduría acompañada de posesiones, ¿sí son 14 sílabas? Sabiduría acompañada de posesiones, 14 sílabas, es un alejandrino, es un verso alejandrino. 14 sílabas, es un verso alejandrino, de los que escribía mucho Rubén Darío, y más que 14, pero este es un verso alejandrino, 14 sílabas. No es casualidad, No es casualidad que don Gonzalo y don Alfonso hayan dicho, esto lo vamos a traducir con 14 sílabas en un verso. Y hay que medir el que sigue. Es buena para el que vive bajo el sol. Ese se va a 11-12.
Versículo 11. Es Salomón. Es la experiencia de Salomón. Era sabio y era rico. Era sabio y era poderoso. Le pidió a Dios la sabiduría en vez de pedirle riquezas. Y como no me pediste riquezas, también te voy a dar riquezas, además de la sabiduría. Pero esto es la dicha mayúscula. Sabiduría acompañada de posesiones es buena para el que vive bajo el sol. Esto es el sumum máximo de la vida. O sea, no podría haber cosa mejor. Y lo complementa en el 12. La riqueza es protección como el conocimiento. Sí, hace pensar mucho. Sí, claro. Sí. La riqueza es protección como el conocimiento. Pero la sabiduría tiene la ventaja de que da vida a sus poseedores. Estos son los límites de la sabiduría. Los límites, y hay que agregarle las posibilidades de la sabiduría. Eso está en el 11-12. En el 13 y 14 hace un giro teológico el Eclesiastés. Lo hace unas 3 o 4 veces en todo el libro. No está machacando todo el tiempo con eso. Hay momentos en que el Eclesiastés, y me viene mucho a la memoria ese escritor alemán que fue premio Nobel, era un escritor católico, no es de los famosos, que se llamó Heinrich Boll. Escribió un librito, una novela que se llama Opiniones de un payaso, imagínense. Opiniones de un payaso. Todo el tiempo en el libro habla como lo que era en términos religiosos su fe, muy católico. Yo soy católico y esto y aquello. Discute con los protestantes alemanes y todo. Pero cuando habla de los ateos, Se para. dice, los ateos ya me tienen cansado, fastidiado. Todo el tiempo están hablando de Dios. Qué ironía. Qué ironía. Perdón. Sí, los ateos ya me tienen hasta el colmo, ya no los aguanto. No creo. Todo el tiempo hablan de Dios. Nosotros. Único que dice ateo, gracias a Dios. Sí, Así como es. Luis Buñuel, sí, pero la idea de la crítica esta está en el sentido de que el cristiano sí puede dejar de hablar de Dios y descansar de Dios. El Eclesiastés descansa de Dios como el 90% del libro. Y cuando invoca a Dios, cuando se refiere a Él como aquí, versículo 13, considera la obra de Dios. ¿Quién puede enderezar lo que Él ha torcido? ¿Cómo que torcido? ¿Dios tuerce las cosas? Puede hacerlo. Sí. Digo, la novela esa que lleva el título así muy directo no es buena. Los pero renglones. Los renglones torcidos de Dios. lo mejor es el título. Sí. Lo mejor de esa novela es el título. Sí, es lo que verdad. debe, no Los sé. renglones torcidos de Dios. Sí, Dios puede enderezar lo que Él ha... ¿Quién puede enderezar lo que Él ha torcido? Dios tuerce las cosas y el Eclesiastés dice sí. Y el 14 es la reflexión final de la sección. Cuando te vaya bien, alégrate. Pero si te va mal, reflexiona. Es decir, en el momento en que te vaya mal, puedes entrar, aunque sea por un ratito, aunque sea por unos días o unas semanas, puedes entrar al espacio de la sabiduría. Cuando te va bien, no. O no necesariamente. No pienso. Cuando te vaya bien, aprovecha y experimenta eso con la alegría. Disfruta que te va bien. Cuando te vaya mal, reflexiona. Lo mismo lo uno que lo otro son obra de Dios, para que el hombre no descubra lo que vendrá después de él. Este tercer verso aquí, en esta traducción, tercer verso del versículo 14, lo mismo lo uno que lo otro son obra de Dios, esto viene directamente del libro de Job. ¿Recibiremos de Dios lo bueno y lo malo no lo recibiremos? ¿Hay opción? Es la pregunta. Para Job sí hay opción y para Eclesiastés también. Diga. No quise interrumpir, pero me da vueltas eso hace rato. Sí. ¿Por qué a la gente buena le va mal? Porque hay gente muy buena que le va mal. Y al revés. Digo, Sí. ¿cómo podríamos contestar esa parte? Con el Salmo 37, hermano.
No te impacientes a causa de, ¿no? Claro. Claro. Dice Báez, Camargo y Lloreda: no te irrites a causa de los malhechores, ni envidies a los que cometen injusticia. 37. Pues como el heno se secan pronto y se marchitan como hierba temprana. Sí, pero el asunto es mucho más grande. Ya no, el tiempo ahorita es imposible que podamos entrar a este asunto que la hermana está haciendo la pregunta directa. Eso se llama teodicea. La teodicea es la pregunta filosófica, técnica, por lo que usted está haciendo. Que la respuesta sería lo que dice aquí, que disfrutemos lo bueno y lo malo porque todo viene de Dios. Esa es la respuesta del Eclesiastés. Esa es la respuesta del Eclesiastés, pero no es la única. Porque ya desde los filósofos presocráticos, anteriores a Sócrates, imagínense nada más, ¿Sí? desde los filósofos anteriores a Sócrates ya se hacía la pregunta, a ver, Dios, que no era el concepto del Dios bíblico, obviamente, era el Dios de los filósofos griegos. ¿Dios existe? Sí, bueno. ¿Por qué permite el mal? Si Dios es bueno, ¿permite el mal y Dios deja de ser bueno? ¿O no ha sido bueno y por eso ha permitido el mal y no puede desaparecer el mal que hay en el mundo? ¿O de plano es un Dios débil que no puede con el mal? ¿O lo produjo él y echó a andar el mundo como si fuera un reloj, le dio la cuerda y lo dejó solo y ya no voltea a verlo? Es toda una cadena. De hecho, la formulita está bien definida. Hay una formulita bien definida. Entonces Dios ni es bueno, ni es poderoso, y es un Dios débil. Es un debate que viene desde antes de Sócrates. Sí, pero desde un punto de vista antropocéntrico, ahí es cuando se tendría que responder de otra manera, ¿no? Porque cuando solamente se está viendo para el beneficio propio no lo hace bien porque a mí no me gusta que pase. La teodicea no plantea el tema en términos individualistas. La teodicea plantea el tema en términos completos, globales, universales. Así debe ser. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la relación de Dios con el mal? ¿Por qué existe el mal en el mundo? ¿Por qué lo permite Dios? ¿Por qué no interviene en el momento en que está pasando algo terrible? ¿Por qué no interviene? No, que siempre estas son las preguntas. ¿Por qué no detuvo Dios a los policías que rompieron las ventanas de la Embajada de México en Ecuador? Escuchen. ¿No escuchaste? ¿Por qué no detuvo Dios a los policías que destruyeron las ventanas de la Embajada Mexicana en Ecuador? Pues es que es lo mismo. No, es que no es lo mismo. O las guerras. O las guerras. No es, a ver. Es las mismas preguntas, esa intención de que entonces, ¿por qué Dios permite que pase el mal? Pero a ver, una cosa es el mal de manera teórica y abstracta, y otra cosa es concretarlo y especificarlo y decir, aquí está un ejemplo de lo que es el mal. Específico, concreto, directo. Pero esa situación de la invasión a la Embajada Mexicana, ¿eso es producto del mal? Entonces el gobierno de Ecuador actuó muy bien. No es que haya actuado ni bien ni mal, sino que no son actuó ni bien ni cosas mal. políticas o situaciones que no lo puedo meter dentro de lo teológico. Léase. Pero por supuesto que digo, el tiempo ahorita ya se acabó. Perdón, la embajada es terreno mexicano. Es territorio mexicano. Y tiene soberanía. Tiene soberanía. Los tratados de Viena, los primeros 3 artículos de los tratados de Viena. El terreno mexicano. Es como si... Y no fue bueno, ¿verdad? Pero pero... no es producto del mal, así Pero como siempre del corazón. que no se ha pensado por qué hay pobreza, porque... Digo, ahorita ya no vamos a alcanzar a discutir. Sí, pero No vamos a discutir. Pero eso. El tiempo ya se acabó. Se escuchan las ideas. Sí, Sí, el punto aquí crítico está en que el mal es una realidad teórica y abstracta que se expresa en situaciones concretas. Eso es el mal. Y la pregunta suya y la observación suya apunta hacia los problemas de la teodicea. La teodicea consiste en preguntarse formalmente y poner a Dios en el banquillo de los acusados, como se dice, así. Y hay obras de teatro que han puesto a Dios en el banquillo de los acusados. Con muchas. ¿Con qué derecho? Bueno, eso ya es discutible. Pero aquí el punto está en que de las escrituras sagradas del judeocristianismo brota la imagen de un Dios que es todo bondad, todo justicia, todo amor, armonía y demás. Esa es la imagen que brota de las escrituras. Pero el mal está ahí.
¿Cómo procesa Dios el mal que hay en el mundo? ¿Cómo lo procesa? ¿Cómo lo administra? Se oye horrible, pero Dios administra el mal. Por eso es lo que dice el Eclesiastés siguiendo a Job. La pregunta de Job así fue: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Hay que recibir las dos porque vienen de Dios las dos. Y una de las grandes enseñanzas del libro de Job y también del Eclesiastés es que ninguno de ellos, ni Job ni Eclesiastés, jamás mencionan al maligno. Jamás mencionan al maligno. Job, cuando está discutiéndole a Dios por qué está en la situación que está, solamente quiere que Dios le conteste por qué está así. Y él no mete a Satanás en absoluto. El Satanás está en el inicio del libro ya. Pero ni Job ni Eclesiastés meten al maligno como un tercero en discordia, como sí se hace en otros momentos y en otros lugares, y mucha gente lo hace. Llegué tarde al culto porque el maligno hizo que se me ponchara la llanta. Es que ese es el problema, que no entendemos que el mal está en nosotros. Exactamente, ese es el punto. El mal como principio está en nosotros, sí, y nos hace llevar a cabo cosas concretas, como romperle las ventanas a la embajada de México en Ecuador, a sabiendas de que eso es una violación flagrante de los tratados internacionales. Así es. Así, definitivamente, eso es lo que es una violación Pero eso absoluta justifica, de los tratados. se justifica diciendo que a México Ahí las le justificaciones dijo dos no o tres, aunque sabemos que los tratados de Viena pero fueron las justificaciones ahí no funcionan. Ahí se violaron unos tratados internacionales. fueron violadas, pero está que se surtiendo han el efecto. que se han respetado incluso cuando hay guerras. Sí, en todo momento. Muchas embajadas en plenas guerras mundiales, las embajadas fueron respetadas. Porque las consecuencias son muy graves. Es esa parte. No, el momento. No, pues es que es territorio del país. Podía haber guerras. Pero ahora la situación, ¿cómo va a responder México? Ese es otro tema. Ese ya no es nuestro tema. Ese ya no es nuestro tema. Aquí la pregunta era ojalá y el pueblo reaccione para ver ¿cuál pueblo? ¿Qué El pueblo? pues ¿Cuál? de ahí. Ecuatoriano. Es otra historia. No, porque ahí sí van a decir a qué clase de mandatario tenemos nosotros. Pero entonces, ¿dónde están los grandes misterios de Dios? Que no saben discutir a Eso es lo que trabaja Eclesiastés. Los grandes misterios de Dios. Eclesiastés está trabajando eso. Y Eclesiastés lo que nos está enseñando es que la realidad que uno recibe de Dios siempre es dialéctica. Por eso la pregunta de Job es dialéctica y también la de Eclesiastés. ¿Recibiremos de Dios lo bueno y lo malo no? ¿Cómo nos ponemos cuando viene lo malo de Dios? Nos saca de nuestras casillas y nos pone en riesgo de perder la fe. Sí. Al recibir lo malo de Dios estamos en jaque, no tenemos muchas formas de responder y de defendernos a eso. Pero ahí sí. Y que ahí es donde viene el problema de que no lo vemos como solamente bendiciones, cosas muy bonitas, ¿no? No, es pero a mí lo que bendición me eso. entra así es como decir, ay, es que Dios me lo dio, me lo mandó, o Dios quiere que yo padezca esta... Sí. Me lo mandó para Lo permite. Para algo, para aprender. Y no es que Así lo quiera, es. es que lo está permitiendo, es que está sucediendo. Ahí podríamos aplicar que todas las cosas son para bien. Eso viene en Romanos 10. Que sería- Se lee en el Nuevo Testamento. Sí, que serían las Ay, que cree. consuelo, la solución. Y si no hubiera tropiezo, no habría crecimiento. Eso es toda una construcción posterior. Eso ya es claro. Eso ya lo hacemos. Fracaso y luego- Exacto. Pero primero que acusamos Bueno, es